Hola, buenas noches, soy Ángel Valero, registrador de la propiedad de Madrid 22 y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Es director del curso CADRI para registradores iberoamericanos y ahora os voy a explicar en qué consiste y cuáles son las características fundamentales del sistema registral español. En el derecho español, el sistema de transmisión de propiedad es de título y modo, es decir, que aparte del contrato o del acuerdo entre las partes, es necesario la entrega de la finca, del inmueble. Se establece, para facilitar y agilizar el tráfico, la llamada tradición instrumental, que se verifica a través de la escritura pública. Por tanto, la inscripción en el registro de la propiedad no es un requisito constitutivo ni de tradición, ni de entrega, sino que la transmisión se produce fuera del registro. Y el registro, la finalidad que tiene en este caso es para transmitir, para que afecte a todos los terceros dicha transmisión. La inscripción, la naturaleza de la inscripción en el derecho español, como ya he dicho anteriormente, no es constitutiva, es declarativa, tiene un efecto que luego trataremos más extensamente de fe pública registral, pero como decimos, lo que hay que tener un control es de los títulos que acceden al registro, porque al registro tienen que acceder títulos válidos y perfectos en el ámbito extrarregistral, salvo el derecho de hipoteca, en que la inscripción sí, y derecho de superficie, en el cual la inscripción sí es constitutiva. Por tanto, el procedimiento que hay es hay que producir o generar el negocio o el derecho real fuera del registro, normalmente a través de una titulación pública, y a continuación se presenta en el registro la propiedad. Existe el principio de arrogación, es decir, el particular tiene que traer el título al registro, y a partir de ahí el registrador califica y se procede a la inscripción. Esta inscripción tiene los efectos propios del sistema registral español, que expondremos más detalladamente y que son a continuación, y que son los de inoponibilidad, los fundamentales: inoponibilidad, legitimación, fe pública registral y prioridad. Los registros en España están a cargo de registradores de la propiedad, que son unos funcionarios públicos a los que se accede por oposición y de carácter inamovible, salvo cuestiones de régimen disciplinario, pero ejercen la profesión o la función pública de una manera profesional, es decir, son autónomos en la organización de la oficina y son independientes en cuanto a la calificación de los documentos que acceden al registro, es decir, no puede recibir órdenes de la autoridad administrativa en cuanto a cómo puede calificar, y por otra parte tampoco puede recibir combinaciones por parte de ninguna autoridad, ya sea administrativa o ya sea judicial. La oficina, por tanto, está a cargo del registrador, como si se tratara de un abogado. El personal laboral es a cargo del registrador a través de convenios colectivos laborales, como una empresa o un despacho de abogados normal. Y a continuación, los registradores se mueven o cambian de registro a través de concursos cuando se crean vacantes en distintos registros, pero, como he dicho, no pueden ser movidos por la autoridad administrativa, por el Ministerio de Justicia, al cual están adscritos disciplinariamente, sino que su cargo, digamos, es perpetuo, no exactamente perpetuo, sino hasta la fecha de jubilación, que en estos momentos es de 70 años. El ejercicio de la calificación, que es la función principal del registrador, se ejerce de una manera personal. Hay algunos registros que son pluripersonales, pero normalmente son en el ámbito del registro de personas jurídicas, mientras que el registro de la propiedad suele ser personal a través de un distrito hipotecario, que puede estar formado por un pueblo, por un conjunto de pueblos, o por determinadas zonas urbanas de las grandes ciudades. Esta calificación la tiene que ejercer de forma inexcusable e indelegable, y no puede consultar tampoco a la Dirección General o al Ministerio de Justicia cómo lo tiene que resolver. Y por otra parte, dado esta libertad de calificación que existe, es también responsable personalmente con su patrimonio.
Sí. En el sistema español tiene un sistema recursivo peculiar, cuya peculiaridad, por un lado, tiene como finalidad fundamental favorecer al ciudadano, es decir, favorecer la agilidad del negocio, que determinadas calificaciones que puedan ser, digamos, extravagantes o que se salgan del criterio general no puedan perjudicar al tráfico. En este sentido, se establece una triple vía recursiva. En primer lugar, existe lo que se llama calificación sustitutoria, que no es propiamente un recurso, sino la posibilidad que tiene el particular, dado que en el registro de la propiedad, como he dicho anteriormente, cada registrador está a cargo de su distrito hipotecario y no puede ser elegible por el deudor. Si no está de acuerdo con la calificación, puede recurrir a lo que hemos denominado calificación sustitutoria, que es solicitar que otro registrador de otro distrito hipotecario decida si o confirme la calificación del primero o bien la rectifique. Este registrador sustituto no puede ser elegido tampoco por el deudor, sino que se solicita al Colegio de Registradores de la Propiedad el nombramiento de uno que es elegido por un ordenador aleatoriamente a través de una terna que se modifica periódicamente y con uno de los requisitos de esta terna, que es que no puede ser recíproca, para evitar que el hecho de que se presione en un registrador a otro en la forma de resolver favorablemente o desfavorablemente. El plazo de interpretación de este recurso o calificación sustitutoria es de 15 días y el registrador sustituto tiene que resolver en el plazo de 10 días. Si el registrador sustituto confirma la calificación del registrador titular, a su vez al interesado, al cliente, le sigue teniendo la posibilidad de acudir a los otros dos recursos existentes, que es el denominado recurso gubernativo ante la Dirección General de Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia o directamente a los tribunales de justicia ordinarios. El plazo, en el caso de que acuda a la Dirección General de Registros y del Notariado, el plazo para interponer el recurso sería un mes, bien desde la calificación originaria del titular, del registrador titular, o bien de un mes desde la calificación que hizo el registrador sustituto si se hubiera acudido a ella. Y a su vez la dirección tiene la obligación de resolver en el plazo de 3 meses desde la fecha de la interposición del recurso. Las resoluciones que se dieran después de ese plazo serían nulas y, por tanto, no vincularían al registrador no obligarían al registrador a inscribir, aunque fueran contrarias a su criterio. A su vez, estas resoluciones de la Dirección General de Registros y el Notariado, cuando fueran positivas, pueden recurrirse también ante los tribunales de la justicia ordinaria, siguiendo la vía normal de los recursos. Por tanto, se puede acudir a los tribunales de justicia tanto directamente por el interesado o bien vía recursiva en el caso de que la resolución de la Dirección General fuera confirmatoria de la calificación del registrador. El plazo de recurso ante el Tribunal de Justicia es de 3 meses o bien desde la calificación o bien desde la resolución. Los tribunales no tienen, en este caso, plazo para resolver. Por eso, para evitar esta posible tardanza de los tribunales, es por lo que están habilitadas los otros sistemas. Una característica también importante en esta vía recursiva es que el tribunal, a pesar de que en principio tanto la Dirección General y en parte el registrador de la propiedad son organismos públicos, la vía recursiva ante los tribunales de justicia se verifica en la vía civil y no en la vía contenciosa. Los principios fundamentales del sistema registral español son la inoponibilidad, que es propia en general de todos los sistemas registrales modernos, es decir, todos producen el efecto de inoponibilidad, que es lo que conste inscrito en el registro de la propiedad se puede oponer a terceros y lo que no conste inscrito en el registro de la propiedad no se puede oponer a terceros. En este sentido, el Código Civil español establece que en caso de doble venta de un bien inmueble,
tendrá preferencia o será considerado propietario el primero que inscriba su adquisición, aunque haya sido el segundo en el tiempo en la vida extrarregistral. Luego existe el principio de legitimación registral, en virtud del cual todo titular registral es considerado, por el simple hecho de serlo, como legitimado para disponer del bien y para defender sus derechos en la vía procesal. Las características fundamentales de este principio de legitimación es que, en principio, lo que publica el registro se entiende que es la verdad oficial. Por tanto, los asientos primero están bajo la salvaguardia de los tribunales y luego se presumen exactos e íntegros y que el derecho que recogen pertenece al titular registral en los términos que consten en el registro. Sirve también el asiento de inscripción para favorecer la prescripción adquisitiva en el caso de que realmente el titular registral no fuera el dueño en la vida extrarregistral, y implica como consecuencias, primero, que no se puede realizar ningún expediente administrativo, expropiación forzosa, expediente urbanístico, etcétera, sin que el titular registral haya sido parte en el mismo, y en segundo lugar, que cualquier acción procesal que se pretenda en la vía bien para reclamar la demanda del bien o bien para embargar los bienes inscritos, deben seguirse con el titular registral, si no, no se inscribirán, y deberá sobreseerse cualquier procedimiento que se entable sobre dichos bienes, sobre la propiedad o otro tipo de acciones. Deberá sobreseerse el procedimiento si no se ha seguido, si en el momento que conste en el pleito que el titular registral no es la persona del demandado. También permite o otorga al titular registral una serie de acciones tendentes a hacer cesar la perturbación en el ejercicio de sus derechos de forma rápida y expeditiva. Luego, otro principio fundamental en el sistema registral español es el principio de fe pública registral, que consiste en que los adquirientes a título oneroso del titular registral serán mantenidos en su adquisición, aunque después anule o resuelva el derecho de la persona que la transmitió, del titular registral que la transmitió, siempre y cuando fuere por causas que no constarán en el registro. Esto es el efecto fundamental del sistema registral español, que se enmarca dentro del sistema de registros de derechos y que produce el efecto de crear una titularidad jurídica inatacable. Es decir, aquella persona que adquiere el titular registral con los requisitos que hemos expuesto será mantenido en su adquisición, aunque el título de la persona que le transmitió y que fuera titular registral luego se anule por cualquier causa, incluso por la falsificación documental de ese título anterior. Bueno, sí, esto no significa que la inscripción española convalide los actos nulos, sino que estos seguirán siendo nulos entre las partes que intervinieron en ese contrato, pero sin embargo convalida la inscripción del tercero que adquirió de esas personas y que era ajena al negocio que se declara nulo. El Código Civil español, al contrario que la mayoría de los códigos, tanto el francés, que es el que teóricamente le sirve de modelo, así como la mayoría de los iberoamericanos, contiene escasas normas relativas al registro de la propiedad. Esta razón es debida a la circunstancia histórica que vive España en el siglo XIX, en el cual los legisladores, en un momento determinado y ante la posposición o las discusiones existentes en materia del Código Civil que retrasaba su aprobación, decidieron que era más importante, que lo más importante que necesitaba el tráfico jurídico era la aprobación de una legislación hipotecaria, y por tanto procedieron a la aprobación de una ley hipotecaria con anterioridad a la aprobación del Código Civil. Esto ha generado generó que al aprobarse el Código Civil, en vez de recoger toda la legislación hipotecaria como hacen la mayoría de las legislaciones europeas e iberoamericanas, se limitara a establecer unos principios básicos recogidos ya de lo que contenía la previa legislación hipotecaria, remitiéndose a la misma en cuanto a todo su contenido. Bueno, en realidad Europa, a pesar de los intentos de unión jurídica y política que se realizan,
cada país tiene sistemas registral bastante diferenciados. Es decir, es muy difícil encontrar dos países que tengan el mismo sistema registral y tanto es así que la Unión Europea en sus proyectos de unificación ha renunciado a la regulación de un sistema registral único, reconociendo que este debería seguir manteniéndose el propio de cada país. Los esfuerzos que hay unificadores son más bien en negociación jurídica o en protección de los consumidores. Por tanto, en España no existe, digamos, influencia del sistema registral español en otros países. Quizá la influencia más significativa que se pueda señalar es con el Reino Unido. El Reino Unido tenía un sistema anglosajón cuando ingresó a la Unión Europea y vio que tenía que reforzar el sistema de seguridad, optó por un sistema bastante semejante al español. Sin embargo, a través de un sistema de agencias, o sea, no copió el sistema organizativo español, pero sí la mayoría de sus principios. La influencia del sistema español se ve más en algunos países iberoamericanos, especialmente como el Perú. Bueno, los tres sistemas que he aludido, el alemán, el suizo y el austríaco, son los que más se asemejan en Europa, contando el inglés que ya hemos dicho anteriormente, del Reino Unido, al español, en cuanto que son registros o se clasifican dentro de los denominados registros de derechos, que, como he dicho, producen titularidad jurídicas inatacables. Dentro de estos sistemas que has aludido, sin embargo, no todos son iguales, porque aunque la gente piense que el alemán y el austríaco son iguales, realmente el alemán es abstracto, pero el austríaco es causal. O sea que no existe igualdad. Lo que prevalece o lo que más asemeja a estos registros es la intención o la finalidad de que el adquirente titular registral tiene que ser mantenido en la adquisición a toda costa, y esto es lo que realmente les asemeja. Los caminos por los que han llegado a ese efecto, pues en cada uno de estos sistemas han sido distintos. El ELRA es una asociación de registradores de la propiedad pertenecientes a la Unión Europea, que es, digamos, variopinto o diverso, en cuanto que en cada país de la Unión Europea el tipo o la fisonomía del registrador que califica o que lleva la oficina registral es distinto. Como ya he dicho, en España es un profesional liberal, en Inglaterra es un sistema de agencia, en Alemania son tipo jueces, no son exactamente jueces, pero pertenecen a la carrera judicial. En Francia eran personal del Ministerio de Economía, en Italia son funcionarios normales. Dentro de esa diversidad, el ELRA lo que hace es una asociación que reúne a todos los registradores o a todos los funcionarios que se encargan de los registros en los distintos países de la Unión Europea. Bueno, como ya más o menos he comentado a lo largo de la exposición, las dos clasificaciones fundamentales de registros de derechos, de registros de la propiedad, de sistemas registrales, son el registro de derechos, del cual ya hemos hablado, y por otra parte están los registros de títulos, que se denominan, en los cuales los efectos jurídicos que conceden son menores, realmente vienen a ser limitados al efecto de inoponibilidad dentro de lo que hemos visto anteriormente, y bueno, entre sus principales representantes están Francia, Bélgica e Italia. En estos registros la calificación registral al tener escasos efectos jurídicos, pues es escasa, y aunque ya con la evolución legislativa han perdido su original característica básica, que era recoger títulos y transcribirlos y no digamos extractar la parte que tiene trascendencia real, como ocurre en los otros sistemas registrales o en los sistemas registrales de derechos, tienen, o sea, el control que tienen sobre el tracto sucesivo es escaso, es decir, no dan garantía de que la persona de quien adquiera sea el verdadero titular, y en el caso hipotéticamente de que hubiera un tercer titular o el título de la persona de la cual se adquirió se fuera a declararlo nulo, el adquirente titular registral perdería su derecho.
El sistema español, afortunadamente, existe una buena concienciación judicial acerca de que que el registro puede calificar y puede, digamos, llevar la contraria a los registradores, dentro de que nunca el registrador se podrá meter en el fondo de las sentencias, pero sí puede calificar diversos aspectos como la legalidad de las formas intrínsecas, la congruencia del procedimiento con el fallo que regula, la existencia de obstáculos registrales y circunstancias que no han sido tenidas en el procedimiento, lo cual puede llegar incluso a que la sentencia sea inejecutable y digamos no haya servido de nada acudir al procedimiento. Como ya dije antes, en esta calificación registral dentro del ámbito que le es de competencia, no puede recibir la combinación del juez, es decir, el juez ni acusarle de desacato. De hecho, existe un procedimiento en el cual el registrador puede pedir el amparo a las autoridades superiores del juez que pretendiera esto. Por supuesto, toda calificación registral, igual que las escrituras públicas, respecto de los documentos judiciales, si no existe acuerdo acerca de su veracidad o de su acierto, puede ser recurrida por el interesado e incluso la legislación española permite también que puedan ser recurridas por la propia autoridad judicial que hubiere dictado la resolución. En el sistema, en España se procura, como en todos los países, avanzar tecnológicamente y en la supresión del papel. En este sentido, ya está vigente desde hace bastante tiempo el sistema, y es obligatorio para los documentos notariales, el sistema de presentación telemática de los documentos. No existe, como en diversos países de Iberoamérica, el denominado cierre registral o bloqueo registral, es decir, el notario tiene que pedir información antes del registro, antes de poder otorgar las escrituras, pero esto no cierra el registro. El sistema que se monta, voy a intentar explicar cuál es el sistema vigente en la mayoría de los registros y cuál es el sistema que tenemos algunos registros pilotos y que teóricamente se está esperando a que se apruebe con carácter obligatorio y general. El sistema general, o vigente, digamos, todavía, es que el notario tiene que pedir por fax, tiene que pedir una nota simple del contenido del registro. El registrador tiene obligación de notificarle también por fax y tiene obligación durante el plazo de 9 días a continuación de notificarle cualquier alteración que se produzca, por ejemplo una venta que accediera al registro respecto a la finca solicitada o un embargo que llegara. El notario tiene obligación de otorgar la escritura pública dentro de ese plazo de 9 días. Si no lo realiza, la obligación que tiene es de volver a solicitar la información general para volver a generar un plazo de 9 días, porque el registrador no le va a informar más allá de ese plazo, con lo cual el documento, la escritura, se podría otorgar cuando el titular registral no lo fuera ya, cuando la persona que va a vender no fuera ya el titular registral o hubiera cedido alguna carga que se va a anteceder al adquirente. A partir de ahí el notario tiene la obligación de presentar inmediatamente, ya telemáticamente, inmediatamente de otorgada la escritura, el título al registro. Con esta entrada telemática, que podrá hacerse durante todos los días, todas las horas del día, durante todos los días del año, es decir, para la presentación telemática el registro está abierto constantemente todo el tiempo. Ganará la prioridad, con lo cual digamos que el sistema de la posibilidad de perjuicio queda cerrada. El sistema futuro, que está a punto de aprobarse, implica que el notario solicitará ya no por fax, sino telemáticamente, la nota simple al registro acerca de una determinada finca. El registrador se las pedirá también telemáticamente y en ese momento le dará un código para poder acceder al historial registral de esa finca durante todo ese plazo de 9 días que tiene para despachar, de tal manera que el registrador no tendrá la obligación de comunicarle ya nada, sino que será el notario que en cualquier momento durante ese plazo, incluso en el mismo momento de la firma, podrá acceder a ese repositorio del historial de esa finca y comprobar si se ha presentado algún título nuevo. En todo esto que hemos hablado de la relación notaría-registro, todo lo que es telemático se hace con firma digital autorizada.
En este sentido, para garantizar la seguridad en todo este trámite que hemos hablado de presentación, los documentos no acceden directamente de la notaría, telemáticos, no acceden directamente de la notaría al registro, sino que de la notaría van a un nodo notarial, es decir, a un sistema que tiene el Colegio Notarial de Notarios de España, en el cual se comprueba que el notario que lo manda, que la firma electrónica del notario digital del notario que lo manda es correcta y que se corresponde con un notario que esté ejerciente. A continuación, ese nodo notarial remite el documento telemático al nodo registral, que comprueba que efectivamente procede del notariado, y es el nodo registral el que todo esto, por supuesto, en décimas de segundo, lo remite a los registros. Toda la documentación o todas las comunicaciones que hace el registrador de la propiedad a partir de ese momento tienen lugar también con firma digitalizada electrónica. Luego, el uso de la firma registral electrónica es obligatorio para todas estas comunicaciones con el notariado o con aquellos organismos públicos, como ya he dicho antes, Hacienda o la Seguridad Social, o incluso a algunos ayuntamientos importantes, como puede ser el Ayuntamiento de Madrid, que sí presentan los documentos telemáticos al registro. Estos documentos que se presentan telemáticamente al registro, que no son los notariales, llevan un código seguro de verificación, con lo cual el registrador, al recibir la presentación, se meterá en la página web del organismo que sea, y con ese código seguro verificará que el documento que se le ha presentado coincide con el que está archivado en el correspondiente organismo público. A su vez, el registrador puede realizar todos los documentos y firmarlos telemáticamente, y que se queden archivados telemáticamente. De hecho, es lo que yo llevo haciendo bastantes años, aunque no se ha establecido la obligatoriedad, sino que de momento se establece la voluntariedad, y unos registradores lo hacen y otros no. No obstante, con lo cual muchos registros, todos los registros están ya en capacidad para tener todo el registro firmado electrónicamente en soporte digital. No obstante, por razones de seguridad, el gobierno, los sucesivos gobiernos, no se atreven a suprimir el soporte papel, de tal manera que incluso aquellos registradores que llevan todos en firma todos digitalmente tienen la obligación de imprimir nuevamente las inscripciones y además firmarlas manualmente en el tomo. Pero vamos, me parece un absurdo. Yo hago todo desde hace años digital, pero tengo que imprimirlo y luego firmarlo manualmente. Y tengo dos firmas, la digital, impresa, y la manual. Porque el gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, porque tú hay que pedir informe al Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial es el que pone las reticencias. Entonces los gobiernos tienen el miedo de que se pueda perder, de que no exista una seguridad total, y entonces siguen informando que no se suprima el papel. Y entonces el papel es lo que da fe pública, y entonces, como no han suprimido, tampoco ha salido una norma que diga que la firma digital impresa en papel vale, hay que firmar 2 veces. Bueno, yo hago firmar 2 veces porque yo hago todo electrónico, porque me resulta mucho más cómodo. No, así como he tenido la ocasión de recibir las experiencias de otros registradores de Iberoamérica en los cuales existe falsificación, en España el problema de la falsificación documental o de la suplantación de personalidad es irrelevante. No sé, vamos, de falsificación documental no conozco ningún caso. De suplantación de personalidad se podría hablar de alguno que han salido en la prensa, pero son anecdóticos. El sistema español, para intentar evitar eso, no ha optado, como otros sistemas, por debilitar, digamos, los principios registrales, sino ha optado por intentar garantizar la seguridad o la veracidad de los documentos que accedan al registro, lo cual se realiza, como he señalado anteriormente, a través de la remisión telemática electrónica de los documentos, y por todo el sistema anteriormente que he expresado respecto a los documentos notariales, vías nodos notarial y registral, que comprueban
manejas identidades, esa veracidad de los documentos, y para las autoridades judiciales y administrativas a través del acceso a sus respectivas páginas web a través del código seguro de verificación. Es decir, un documento judicial o administrativo que no lleve código seguro de verificación, aunque se presente telemáticamente, no va a ser admitido a despacho.